Estoy seguro de que cuando abandonéis este salón de actos, convendréis conmigo en que en muchos momentos de vuestra vida ha aparecido en vuestro pensamiento la perspectiva decrecentista, que es, como veréis, una respuesta muy diferente de la oficial en lo que respecta a la crisis que estamos arrastrando. Antes de entrar en materia, me gustaría clarificar tres cuestiones, deshacer tres posibles malentendidos. Primero de esos malentendidos, se ha discutido mucho y se discutirá aún más en el futuro si un proyecto de decrecimiento como el que yo defiendo es realizable dentro del capitalismo o implica por necesidad salir del capitalismo. Aunque la cuestión es muy compleja, la zanjaré diciendo rápidamente que mi proyecto de decrecimiento es orgullosamente anticapitalista, que implica por necesidad una contestación activa de la lógica del capitalismo. Prefiero acogerme a la idea de que lo del decrecimiento no viene a sustituir a todas las contestaciones históricas que hemos conocido del capitalismo. Es más bien un agregado a esas contestaciones. Eso sí, un agregado importante. Cuantas veces he tenido la oportunidad, he subrayado que, a mi entender, cualquier proyecto de contestación del capitalismo, en el norte rico, en el principio del siglo XXI, tiene que ser por fuerza decrecentista, antipatriarcal, autogestionario e internacionalista. Porque si le falta alguno de estos elementos, me temo que estará moviendo el carro del sistema que dice contestar. Segunda precisión inicial. Inmediatamente os percataréis de que estamos defendiendo que en el norte rico tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará inmediatamente, ¿y estáis postulando lo mismo para los países del sur, para los países pobres? La respuesta es no, pero el no creo que se explica por sí solo. Si la renta per cápita en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parecería muy razonable que encima pidiésemos que los habitantes de ese castigado país reduzcan sus niveles de consumo. Hay que justificar, sin embargo, el pero. Los habitantes de ese castigado país deben tomar nota de lo que nosotros hemos hecho mal en el norte opulento, siquiera solo sea para no repetir nuestros errores. Tercera y última precisión inicial. En modo alguno deseo ignorar que en el norte opulento también hay pobres. Si alguien se pregunta si estamos pidiendo que reduzca sus niveles de consumo, una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, responderé inmediatamente que no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que ser, por definición, un proyecto de redistribución radical de la riqueza. Bueno, hechas estas precisiones, entro ahora sí en materia. Primera apreciación que quiero trasladaros. En la visión común, en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, el desempleo y la desigualdad, en fin, no ganan terreno. Desde mi punto de vista, sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me voy a permitir identificar media docena. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sabéis, ha crecido espectacularmente en los 20 últimos años. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 2 decenios atrás. Segundo, la relación del crecimiento económico con la creación de empleo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. En las economías capitalistas desarrolladas se ha registrado hasta hace bien poco y en los 3 últimos decenios un crecimiento económico bastante notable. En esas mismas economías, sin embargo, se han destruido puestos de trabajo en términos objetivos. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales irreversibles que configuran un legado dramático para las generaciones venideras. Cuarta, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos no van a estar a disposición de esas generaciones venideras que acabo de mencionar. Quinto, el crecimiento económico de los países ricos
se asienta en un grado u otro en el expolio de la riqueza humana y material de los países del sur, algo que debería provocar en nosotros el problema moral consiguiente. Menciono un sexto y último argumento. En el terreno individual, el crecimiento económico posibilita el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Por detrás de este modo de vida esclavo hay como poco tres grandes mecanismos. El primero se llama publicidad. Un conjunto de técnicas, como sabéis, muy eficientes, que nos obligan a comprar lo que objetivamente no precisamos y en ocasiones, más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo mecanismo se llama crédito, que nos permitía hasta hace bien poco conseguir el dinero necesario para comprar eso que no precisamos. El tercero y último, en fin, es la caducidad. Bien lo sabéis, los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de servir, con lo cual, mal que bien, nos vemos en la obligación de comprar otros nuevos. Para explicar qué es esto del modo de vida esclavo, he hecho mano siempre de una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada jornada, ¿verdad? Muchas horas, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca un par de horitas o tres. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo podría montar una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Más adelante abriría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Unos años más tarde montaría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez dejemos de lado esta dimensión. Segunda observación que quiero haceros. Somos a menudo víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado no acertamos a valorar. Hace un año y medio la Unión Europea exigió del gobierno español que redujese en 15.000 millones de euros el gasto público. Nadie sabe a ciencia cierta que son 15.000 millones de euros. Es una cifra inabarcable. Me vais a permitir que tire de este hilo para formular dos observaciones que creo que nos sitúan de lleno en el proyecto del decrecimiento. Primera de esas observaciones. El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos se elevó, en cambio, a $5.274. Retraduzco estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y de mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso,
La Organización Mundial de la Salud elabora cada año un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, en ese ranking, a Cuba le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que le tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo destino a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré rendimientos sensiblemente superiores a los que alcanzarás tú. El caso que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esta norma que acabo de enunciar. Ojo con lo que agrego a continuación. Para explicar, vamos a decirlo así, por qué la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana, a buen seguro que habrá que incorporar la mención de determinados aspectos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestar atención también a determinadas consecuencias paradójicas de la escasez y de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? La dieta alimentaria en Cuba registra una presencia muy notable de frutas y de verduras, algo que bien sabéis no suele ser común en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, un efecto positivo en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta, de nuevo con efectos positivos sobre el estado de salud general. Voy a por el segundo caso que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi 4 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, desde hace bastantes años, todas las encuestas revelan que va creciendo el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que declaran ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada 3 o 4 años atrás concluía que un 49% de los estadounidenses confiesa ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Estamos obligados a preguntarnos por esta realidad tan sorprendente, la de un país que se ha beneficiado de un notable crecimiento económico, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar, la felicidad de la mayoría de sus habitantes. Todas y todos hemos utilizado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, claro que tiene que ver con la felicidad. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran, sin embargo, las razones para argumentar que, dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades ricas es antes un indicador de infelicidad manifiesta que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, invocando de nuevo el sentido común imperante en una sociedad como la nuestra. Ese sentido común señala desde bastante tiempo atrás, desde hace bastantes decenios, que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de garantizar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a vivir mejor que los integrantes de mi generación, van a encontrar materialmente un empleo, van a cobrar en su caso un subsidio de paro, se van a beneficiar dentro de 30 o 50 años de una pensión. Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera rotundamente afirmativa a estas preguntas que nos emplazan ante una genuina crisis de la civilización capitalista. Tercera observación que quiero haceros. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara en lo que se refiere al relieve de un problema importantísimo: los límites medioambientales y de recursos del planeta Tierra. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga demasiado sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Voy a intentar
retratar ese problema de la mano de tres metáforas diferentes. Vaya la primera. Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que cambiemos de rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poquito la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Qué significa esto? Significa que si el pronóstico inicial sugería que íbamos a tardar 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea un gran consuelo. El rumbo no lo hemos modificado. Seguimos en línea recta, camino de las rocas. Segunda metáfora, que bebe de la condición del barco más conocido de la historia, del Titanic. ¿Por qué murió tanta gente en el Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como se hallaban a bordo del buque. Esto, en términos de la metáfora, ¿tenía remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que subraye lo que en este caso está claramente implícito en la metáfora. Invoco una vez más el discurso dominante, que repite incansable que debemos encarar la solución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico por fuerza tienen que perder. Voy a por la tercera y última metáfora. Imaginad un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que con arreglo a ese ritmo de multiplicación, el lago estará repleto de nenúfares luego de 20 días. Con lo cual, las plantas, faltas de espacio vital, morirán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará ocupado en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez aconseje responder el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 19. El día 19 los nenúfares cubren la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2, el día 20 colman todo el lago. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17 una octava parte. El día 16 una 16ª parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una 16ª parte de la superficie del planeta. Pero alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos la intervención, mayor energía, recursos, esfuerzos serán precisos. Detrás de las 3 metáforas que acabo de invocar, hay un concepto importante para explicar muchas cosas. Me refiero a la huella ecológica, que mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, que estamos chupando riquezas, vuelvo a la carga con el argumento, que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En este caso, estoy obligado a subrayar lo que significa la primera persona del plural que acabo de utilizar. Somos fundamentalmente los habitantes del norte opulento los responsables del crecimiento imparable de la huella ecológica. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de echar mano de 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Castoriadis dijo, hace tal vez 15 años, que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales
son inmediatamente descalificadas como si se tratase de utopistas, de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto, y sorprendentemente, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista, las próximas elecciones se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas ante todos los problemas importantes. ¿Cuál fue la segunda opinión vertida por Castoriadis? Castoriadis señalaba que para hacer frente a este escenario debíamos actuar como lo haría lo que llamaba el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que estos últimos determinen si el diagnóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Esto me temo que es lo que estamos haciendo nosotros. Cuarta observación que quiero haceros. Estoy en la obligación de explicar el sentido de fondo de la principal propuesta del decrecimiento. Para hacerlo voy a echar mano de un debate que se registró entre nosotros 30 años atrás y que enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a sacar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Lo que estamos afirmando de manera más precisa es que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva de aquellos sectores de la economía responsables del crecimiento imparable de la huella ecológica. ¿En qué estoy pensando? En la industria del automóvil, en la industria de la aviación, en la industria de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente, con buen sentido. Si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a ese innegable problema? Utilizaremos 2 grandes fórmulas. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estas actividades crecerán. Y en segundo término, en los sectores económicos convencionales, que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto, en términos individuales, será que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos, cuando es posible, nuestros niveles de consumo. Tengo yo la impresión, la certeza, de que este horizonte es claramente preferible al vinculado con lo que antes llamé un modo de vida esclavo. Estoy obligado a realizar 2 precisiones sobre esto que acabo de contaros. La primera enuncia una obviedad. No estamos diciendo que hay que llevar los niveles de producción y de consumo a 0. Esto sería absurdo. Estamos diciendo que hay que rebajarlos para reconstruir niveles razonables de huella ecológica. Segunda observación, más importante que la anterior. El proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombrío. Su referente mental no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una de las cimas del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual, reclaman un incremento general de las relaciones sexuales, que justifican sobre la base ¿de qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido perdiendo, obsesionados con la producción, la competitividad y el consumo. Quinta observación que quiero haceros. El proyecto del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reivindica, antes bien, la introducción de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes.
¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Uno, acabo de mencionarlo, la primacía de la vida social, frente a la obsesión por la producción, el consumo y la competitividad que nos inunda por todas partes. Dos, el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen en todos los momentos. Tres, también acabo de mencionarlo, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente ha ido muriendo con el paso del tiempo. Cuatro, el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento. 5. La necesidad ineluctable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 6. La recuperación de la vida local frente a la lógica desbocada de la globalización, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. 7. Y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de aducir que principios y valores como esta media docena que acabo de anunciar nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es verdad. Hay al menos 4 ámbitos importantes en los cuales resulta muy fácil rastrear la influencia de esos principios y valores. El primero lo configuran muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más fluida en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación de esos principios y valores lo configuran eso que hemos empezado a llamar economía de cuidados, protagonizada fundamentalmente por mujeres, materializada ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de la economía monetaria y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren ante todo de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida y espontánea de lo que significan esos principios y valores. Menciono un tercer ámbito, no exento de paradojas: la propia institución familiar. Estos neoliberales, que todo dicen fiarlo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican en el interior de sus familias las reglas del juego correspondientes. Lo común en el interior de la institución familiar es que impere la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no están esperando obtener una contraprestación económica a cambio. Menciono un cuarto y último ámbito importantísimo, el que aportan muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos más viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos países del sur, de esos pueblos del sur, que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. La anécdota está ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Uno de los indios responde: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, señala el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo, cargado de razón: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar y con nuestra felicidad. Me parece que este chip mental sí que lo hemos perdido los habitantes de las sociedades obreras.